Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, versículos 8 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Él estará acá y hoy vamos a tocar, como siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras, un tema muy especial, ya que definitivamente la misma palabra del Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy, definitivamente, a través de estos versículos que hemos leído, el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza. Y mira, aquí son temas que requieren de toda nuestra debida atención y con el anhelo genuino de aprender de la palabra de Dios, ya que definitivamente acá en el versículo número 8 de este capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En el anterior estudio que tuvimos, también dimos a conocer lo que todos sabemos, lo que es el poder de la oración, ya que dentro de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido es precisamente la oración de fe, en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Y acá definitivamente, como sabemos que debido a los problemas que tenía la iglesia en Éfeso, en donde estaba Timoteo, tanto de los falsos maestros como hubo un problema acerca con el arreglo vestuario de las mujeres de la iglesia. Pero esto ya lo vamos a tomar con todo cuidado y en el transcurso de esta reunión, ya que dice acá: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Definitivamente esto nos recuerda acerca de lo que es cuando dice quiero pues. Aquí significa lógicamente que es un anhelo, que los hombres oren en todo lugar, o sea, la oración con fe, ya que el liderazgo del hombre se debe de manifestar plenamente sin demeritar lo que es la mujer. Y por lo tanto, cuando dice acá a la luz de la palabra del Señor, en el caso de en todo lugar, acá desde el punto de vista literal lo entendemos. O sea, la referencia que el apóstol Pablo es a las reuniones que se hacen, lo que nosotros llamamos en coinonía, en la iglesia, en cualquier lugar. Y quiero que me acompañe rápidamente, porque acá a la luz de la palabra lo vamos a exponer en la primera epístola a los Corintios, específicamente en el capítulo número 1
y versículo 2, cuando nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y también rápidamente en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 2 y en el versículo número 14, nos dice, así es, segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí ya menciona todo lugar. Y también en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 8, dice: porque partiendo de vosotros las ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y cuando dice levantando manos santas, nosotros sabemos que nuestras manos nos identifican acerca de nuestras labores diarias, muy especialmente de nuestro trabajo honrado y digno, lo cual agrada al Señor. Y cuando dice levantando manos santas, al orar en adoración a Dios, esto no significa que sea una postura física específica que sea necesaria cuando vamos a orar, pero definitivamente cuando alzamos nuestras manos, todos lo sabemos que damos a conocer, aparte del gozo que nosotros tenemos, es cuando levantamos nuestras manos y adoramos con el corazón al Señor, es algo hermoso, ya que definitivamente recordemos que a la luz de la palabra de Dios también esta postura se describe muy especialmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para que a manera de referencia, quiero que me acompañe rápidamente en el primer libro de los Reyes de Israel, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 22. Porque dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Y también en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 28 y versículo número 2 nos dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Luego, también en el Salmo número 63 y versículo 4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Luego también en el Salmo número 134, específicamente en el versículo número 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Aquí lo estamos exponiendo, nuestras manos. Y definitivamente yo te digo algo, cuando dice acá santas, esto, la palabra griega, santas, es incontaminadas, no manchadas, y como lo reiteramos, nuestras manos, que nos sirven para desempeñar nuestras labores diarias en nuestro trabajo, sea cual sea, definitivamente el trabajo honrado y digno que hacemos con nuestras manos y aún con nuestra mente. Esto definitivamente nos damos cuenta que las manos santas es una vida y actividad correctas ante Dios, ya que la base de una vida de oración eficaz es una vida justa, ya que recordemos lo escrito en la epístola de
Santiago, específicamente en el capítulo 5 y versículo 16, que nos dice acá la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí vemos que definitivamente uno de los grandes beneficios o bendiciones, para ser más exactos, es la oración de fe. Cuando dice sin ira, nosotros conocemos que la ira es un sentimiento de indignación que causa enojo, y la ira y la justicia se excluyen entre sí. ¿Por qué decimos esto? Porque mira lo que nuevamente en la epístola de Santiago, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 20, nos dice muy claramente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y definitivamente cuando dice contienda, todos nosotros sabemos que una contienda tiene que ver con las peleas, con las riñas, con las disputas, con las discusiones. Y esto a la larga va a traer dudas, porque definitivamente acá, en esta palabra contienda que aparece acá escrita, se refiere a una vacilación en el compromiso individual de orar. Y por eso lo acabamos de mencionar. La oración del justo puede mucho, lo cual está escrito en Santiago 5:16. Luego, en el versículo número 9, siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mira, el arreglo en el caso de las damas es algo muy especial, ya que nosotros sabemos que la belleza de la mujer es algo muy incomparable, es algo que definitivamente a nosotros los varones muchas veces nos cautiva. Pero esto lo debemos de saber explicar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos caer. Mira cómo lo vamos a exponer rápidamente. No nos podemos también dejar arrastrar por falsas enseñanzas o por legalismos. Porque mira, los extremos son dañinos en cualquier aspecto de la vida, y ya no digamos en lo espiritual. Y acá esto hay que tener muchísimo cuidado, porque definitivamente, si bien es cierto, estos versículos que hablan acerca del arreglo de la mujer, en ese momento que estaba pasando la iglesia en Éfeso, donde Timoteo era encargado, siendo muy jovencito, estaba pasando algo que estaba distrayendo a la iglesia, y era lamentablemente la vanidad de ciertas mujeres que se habían dado a la tarea de, digamos, como lo dice acá la palabra, de vestirse en una forma extravagante. Y esto estaba causando tremendos conflictos en la iglesia. Y esto hay que saberlo muy bien entender, porque esto también se vive en la actualidad, pero también lo debemos de exponer, y quiero que me pongas atención, porque nuestro propósito es conforme a la palabra, no lo que el que está exponiendo piense o lo que los demás piensen. No, es la palabra que nos habla a todos, y por lo tanto es nuestro deber, como los que exponemos la palabra, darlo conforme a las escrituras, conforme a la revelación del Espíritu Santo. Y mira, acá, ¿por qué decimos esto? Porque mira, yo te digo algo. Aquí hay exprofesamente un consejo a las mujeres, ya que definitivamente las mujeres en la iglesia de Éfeso estaban llevando una vida lamentablemente impura y egocéntrica. ¿Y por qué decimos esto último? Aquí mismo, en la primera epístola del apóstol
Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 5 y versículo número 6, nos dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Luego, en los versículos 11 y 15 nos dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Luego, en el versículo número 15, dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Mira qué terrible eso, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Luego, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 6, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira, y es que definitivamente, lamentablemente, esto se reflejaba en el culto, en la adoración, porque distraía a los demás. Y en vista de la importancia de la adoración en la iglesia, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a confrontar este problema. Cuando dice acá: se atavíen de ropa decorosa. Mira, la palabra griega atavíen significa, dentro de varios significados, valga la redundancia, arreglar, poner orden o alistar. Yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, ya que una mujer, lógicamente, lo decimos con todo respeto, se debe de vestir de una manera adecuada para el culto de adoración, lo cual incluye el uso de vestuario decente que refleje un corazón santo y adornado con castidad. Y dice acá, como lo leemos, con pudor y modestia. ¿Y esto qué significa? El pudor, la palabra griega que se traduce pudor, es moderación, con humildad, que incluye cierta noción de pena, vergüenza, y también bíblicamente es todo aquello que deshonra a Dios cuando no se hace correctamente. Y también acerca de lo que es modestia. Aquí mismo en el siguiente versículo de este capítulo número 2 nos habla de lo que es la modestia, ya que nos dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La piedad tiene que ver con la modestia, ya que también en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 3 y versículos 3 y 4, nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y también se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. Las mujeres piadosas aborrecen el pecado y controlan lo que es sus pasiones para no hacer caer a los demás en pecado. Y cuando dice no con peinado ostentoso, lo acabamos de leer en la primera epístola del apóstol Pedro, en el cual leímos el versículo número 3 del capítulo número 3, acerca del peinado ostentoso. Y acá nos damos cuenta que esto, lamentablemente, como lo dijimos, era una exhibición vanidosa. Cuando dice acá, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Acá
nos menciona lo que es el oro. Todos conocemos que es un metal el más valioso, el que lamentablemente a través de la historia humana, por el oro, por la plata, por las joyas han habido muertos, por la ambición de muchos. Pero no solamente se identifica con la ambición o con la riqueza material, sino que algo que definitivamente es muy desagradable, como lo es la vanidad, la avaricia. Entonces acá nos dice ni oro ni perlas. Recordemos lo escrito en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 17 y versículo 4, cuando nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, a manera de referencia. Aquí nos está hablando de lo que son las perlas. Entonces, sabemos que la mujer en el siglo I se adornaban muchas veces sus peinados con oro, con perlas y joyas para llamar la atención de todos. Y cuando dice vestidos costosos, esto distraía a los demás, ya que definitivamente estaban en la adoración y eso los distraía y no se enfocaban en lo que era realmente la adoración al Señor. Y también esto fue un motivo de una causa de conflictos entre las mismas mujeres, ya que las mujeres que no tenían acceso a todo esto de lujo, o sea, las mujeres de escasos recursos económicos en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, despertó la envidia de ellas. O sea, hubo un conflicto aún más por ello. Y entonces el apóstol Pablo, como lo dijimos, instruye a Timoteo para que de raíz tiene que erradicar todo esto para evitar que, además de los falsos maestros, las falsas doctrinas que estos estaban queriendo imponer, todo esto de vanidad, en pocas palabras, y extravagancia de un grupo de mujeres estaba causando zozobra en la iglesia. Y definitivamente esto también para que la iglesia no fuera perturbada. Y mira, en cuanto a esto, y que quede claro, definitivamente nosotros sabemos que el arreglo personal es muy importante, tanto en el varón como en la mujer. Sabemos que la mujer, por su propia delicadeza, es muy dada a lo que es ciertos adornos, que es lógico que le dan un poco más de realce, más de belleza física, y muchas veces cuando se usan correctamente, pues no son motivo de una controversia, pero cuando ya se utilizan para fines como para vanidad o para dar a conocer su belleza física, o como se dice comúnmente, coquetearle a más de algún hermano, ahí sí es el problema. Pero lo que es en sí el arreglo personal, lo que son en algún momento sus adornos y todo, media vez se usen correctamente, no tiene que causar ningún problema, porque por eso lo dijimos, que no tenemos que caer en legalismos. Y esto está claramente. Y fíjate, en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual de este versículo número 9, dice: también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice: y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Y también en la versión de la Biblia, Arcas Fernández, Nuevo Testamento, nos dice: de manera semejante deben comportarse las mujeres, que no se preocupen tanto de lucir peinados artificiosos o adornos de oro o joyas o vestidos costosos. Deben contentarse con un vestido decente, haciendo del recato y de la modestia su auténtico adorno. O sea, desde el punto de vista espiritual. Mira, luego
Después de esto, en el versículo número 10 nos dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El adorno debe de ser, como lo dice acá la palabra, desde el punto de vista espiritual. Es que mira, tanto en la mujer como en el varón, cuando el adorno es espiritual, es algo bello, que se complementa lógicamente en algún momento con el arreglo personal. Llámese, en el caso del varón, es un traje o su camisa, un pantalón, sus zapatos o o algo. Y la mujer también en sus vestidos, en sus faldas, en fin, lo que es el adorno espiritual, que es el corazón, y complementado con lo que es desde el aspecto físico. Entonces, acá este versículo número 10, que es muy breve, nos habla de las buenas obras realizadas con amor, temor de Dios, amor al prójimo y con humildad. Y también haciendo la aclaración que buenas obras significa cuando nuestra fe en el Señor actúa con obras que se hacen a través del amor de Dios y del amor al prójimo. Porque sabemos que por obras o por justicias propias nadie es salvo, sino que es a través de la fe y la obediencia al Señor. Pero la misma palabra del Señor nos dice que una fe sin obras es muerta, y por lo tanto la fe va acompañada con obras, pero siempre y cuando estas obras se hagan de corazón y no, como se dice comúnmente en el refrán, por taparle el ojo al macho. No, Dios conoce nuestro corazón, al hombre, a la mujer. Se pueden engañar. Nosotros mismos en algún momento nos podemos engañar en algún aspecto de la vida, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando dice acá la piedad, recordemos que la piedad también es una virtud que inspira a través del amor de Dios, la devoción por lo santo, el amor al prójimo y algo muy importante, que esto también implica tener misericordia hacia los demás. Luego, en el versículo número 11, nos dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Mira, acá, por eso lo dijimos al principio, que es un tema muy controversial, pero que a la luz de la palabra de Dios, mira, acá se ha prestado mucho a muchas interpretaciones. Muchas de ellas son erradas y otras son conforme a la palabra de Dios. Mira, en el caso de las mujeres, primero, esto tiene una raíz, tiene una base, pero para que nos entendamos bien, yo quiero, conforme a la palabra de Dios y rápidamente aprovechando el tiempo para que nos alcance el tiempo que disponemos, en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 3, versículos 1, 2 y 5, nos dice, los deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mira cómo lo estamos acá exponiendo. Deben de estar sujetas al marido, pero en el orden del Señor, y no al machismo del hombre, ya que definitivamente sabemos que lamentablemente aún en el pueblo de Dios hay ciertos hermanos que todavía tienen raíces y costumbres machistas, lo cual no es correcto ante los ojos de Dios. Y mira, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 11 y versículos 2 y 3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Definitivamente, y en el versículo número 5 también acá nos dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí hay un orden. Luego,
en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 5 y en los versículos número 22, 24, nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego, en el versículo número 33, siempre acá de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí ya hay un orden. Y recordemos también el origen del matrimonio. En el capítulo número 2 y versículo 24 del libro de Génesis nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya está dando el mandamiento sagrado del matrimonio. Entonces, acá en este versículo número 11, cuando dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, nos damos cuenta cuando dice que la mujer aprenda. Definitivamente, la mujer no debe de tener actitud impositiva, sino aprender en un entorno de tranquilidad. O sea, lo que acá lo aplicamos al silencio, y la receptividad, o sea, la sujeción, buscando una postura de aprendizaje respetuoso, sin contienda y con una actitud de sumisión y obediencia a la enseñanza bíblica y orden establecido por Dios, reconociendo la autoridad de los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo, en este problema que se estaba viviendo en Éfeso, de falsas enseñanzas y la falta de educación formal de las mujeres, provocaron un desorden. Y cuando nosotros mencionamos esto, no significa inferioridad. ¿Por qué? Porque esto no debe de ser un motivo que la mujer se sienta o que la hagan inferior al hombre, ya que definitivamente, sino que esto es un reconocimiento a lo que es el orden de la creación, lo cual está escrito aquí en este mismo capítulo, versículo número 13, cuando dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. Pero, como lo dijimos, esto no debe ser un motivo del machismo del hombre hacia la mujer. Pero también la mujer, como lo estamos explicando acá, no tiene que transgredir o correctamente, o sea, no tiene que transgredir lo que es el orden del Señor, porque el varón es la cabeza y no la cola. Pero lo reiteramos, no significa que el hombre vaya a agarrar de pretexto eso para ser un dictador con la mujer, o que a la esposa o a la compañera de hogar la tenga como esclava. No es así. Entonces aquí hay un orden. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso estaba ocurriendo algo similar a lo que ya el apóstol Pablo dejó escrito en la primera epístola a los Corintios, específicamente cuando había un desorden. Y entonces ese desorden había que enfrentarlo. Y ese desorden se daba por esto, que la mujer quería ser como una especie de un libertinaje. Y por eso el apóstol Pablo aquí se estaba refiriendo a que la mujer no tenía que tratar de socavar la autoridad tanto del varón como el de los líderes, específicamente en ese tiempo, tanto de los pastores como de los ancianos. Y ya lo vamos a dejar muy claro. Y acá en el versículo número 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mira, y es que esto también ha sido un motivo, como lo repito, de mucho legalismo, porque la mujer también está capacitada para desempeñar
privilegios principalmente en la obra de Dios. Hoy vemos mujeres valientes, guerreras de Dios, evangelistas y profetas, y también mujeres maestras, pero en muchos casos se han dado a la tarea que la mujer no puede enseñar. Lo que pasa acá que también cuando se hace en desorden es lo que el apóstol Pablo estaba acá guiado por el Espíritu Santo a indicar que no se podía pasar por encima del orden establecido por el Señor en la iglesia, y que la mujer, en una forma quizás abusiva o prepotente, quería tomarse atribuciones que no le estaban para ellas atribuidas. Entonces por eso hacemos la aclaración. No es que también la mujer tenga que permanecer callada, que muchas veces sea maltratada y que no tenga que defenderse, en el sentido de ya no permitir ciertos atropellos de parte de su esposo. Entonces todo eso lo tenemos que poner muy en el orden. Y en el versículo número 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, como ya lo habíamos leído. Cuando dice no permito, mira, la palabra griega permito es para aludir a dejar que alguien haga lo que desea. Es una restricción a un liderazgo femenino en la enseñanza doctrinal en la iglesia de Éfeso, donde falsos maestros, además de este grupo de mujeres, estaban causando zozobra, y a través de ese desorden y las enseñanzas erradas digamos, el problema estaba más allá de lo que era en sí, de un conflicto, como ya lo estamos acá exponiendo, del arreglo personal, físico de estas mujeres, que era en una forma que no era correcta. Entonces nos damos cuenta acá, autoridad, dice. Entonces, el ejercer dominio es autoridad, todos lo sabemos, pero esa autoridad no debe de ser usurpada por alguien o por alguna que no le ha sido concedida. Entonces, aquí estaba pasando esto, que las mujeres estaban usurpando cierto orden de la iglesia. Entonces, y no solamente estaban quebrantando el liderazgo legítimo establecido en el orden del Señor, sino que estaban dando un mal ejemplo. Y entonces nos damos cuenta que esta situación que se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, señala esto. Pero también lo aclaramos que el mismo apóstol Pablo, en otros pasajes acá de las Sagradas Escrituras, enseña que las mujeres también pueden enseñar en otras condiciones y circunstancias apropiadas. Conforme a la palabra de Dios lo vamos acá a dar a conocer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y en el versículo número 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 2 y versículos número 3 y 4, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí ya hay
un orden específico que la mujer puede, en el último versículo que leímos, enseñar, pero ya está dando una indicación. Y mira, todo esto definitivamente tenemos que tener mucho cuidado, principalmente nosotros los que estamos exponiendo esta palabra. Y dice acá, ya que cuando dice ni ejerzan dominio sobre el hombre, el apóstol Pablo indica acá que la mujer ejerza autoridad, o sea, que la mujer estaba ejerciendo autoridad en el hombre, lo cual no era correcto. Y entonces definitivamente ellas estaban, como lo dijimos, estaban quebrantando el orden, ya que ellas estaban cumpliendo una función que solamente a los ancianos en ese momento se les daba, ya que aquí mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo que estamos estudiando, pero en el capítulo número 5 y versículo número 17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí estaba la función. Y entonces, acá, en este pasaje, estaba muy claro que todos los líderes debían de ser hombres, y sin menospreciar, sin apartar a la mujer de ciertos privilegios. Y cuando dice silencio, el silencio tiene que ver con la calma, con la quietud, sin turbaciones, pero no significa, cuando dice silencio literal, no significa en este caso una mudez absoluta, en contraposición a discutir o interrumpir en el orden del culto. Eso es lo que significa cuando dicen silencio. O sea, no quedarse calladas y admitir injusticias, pero tampoco interrumpir, principalmente cuando estaban en el culto. Y en cuanto a mantenerse en sujeción y en silencio, esto nos da una enseñanza de una posición humilde, de aprendizaje, en lugar de usurpar la autoridad de los pastores o ancianos de la iglesia. Luego, en el versículo número 13 nos dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Mira, aquí definitivamente en este versículo es breve, porque nos da el orden de la creación por parte de Dios de los seres humanos, ya que recordemos que definitivamente en el libro de Génesis, en el capítulo número 2 y versículo número 21 al 24 nos dice: entonces Jehová Dios hizo caerse sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí nos estamos dando cuenta el origen de los seres humanos. Luego, en el versículo número 14 nos dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mira, aquí nos habla de la caída de Adán. Rápidamente, para que nos quedemos muy claros respecto a esto, vamos rápidamente al libro de Génesis. En el capítulo número 3 y versículo 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego, específicamente en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 43 y versículo 27, nos dice: tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Este versículo
muchos le dan la interpretación que se refiere, cuando dice tu primer padre, se refiere a Jacob, pero si lo analizamos y lo estudiamos a fondo, tiene que ver con el origen de Adán y la caída y el pecado de Adán. Luego, también este versículo número 14 nos habla de la desobediencia. Génesis capítulo 3 y versículos número 3 y 7 nos dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí nos habla ya de la desobediencia. Luego nos habla del pecado engañoso. Génesis capítulo 3 y versículo 6 que acabamos de leer, pero lo vamos a leer nuevamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nos damos cuenta del pecado engañoso. El pecado se presenta muchas veces de una manera tan que llama la atención o que tiende a engañar definitivamente. Y entonces sabemos que a la luz de la palabra de Dios hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan precisamente de esto, que el pecado es atractivo. Recordemos a la luz de la palabra en ciertos pasajes, por ejemplo en el libro de Josué, específicamente en el capítulo número 7 y versículo 21, el cual nos dice acá: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que estaba escondido está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Aquí nos habla de Acán. Luego vamos al libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo número 9 y en el versículo 17 dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Luego en el proverbio número 14, específicamente en el versículo número 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y definitivamente esto tiene que ver con lo que es el pecado y lo que nos habla este versículo número 14. La transgresión, porque dice acá que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Todos conocemos que la transgresión es el infringir, el violar, el quebrantar, el vulnerar o obviar una orden o una ley establecida, ya sea un aspecto o índole. Y desde el punto de vista bíblico es algo malo que da a luz el pecado. Dios estableció las funciones de la mujer como parte de su creación original, ya que la hizo de conformidad para que fuera la ayuda idónea del varón. Y esto está escrito específicamente en el capítulo número 2, versículo 18 de Génesis, porque dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí nos damos cuenta que la mujer fue hecha con un propósito, el propósito principal como ayuda idónea, como compañera del hombre. En Primera de Corintios, específicamente en el capítulo 11 y versículos 8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Eva, definitivamente, ella no fue diseñada para la postura de responsabilidad máxima, ya que al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza designada por Dios para Adán, ella quedó vulnerable
y cayó. Por lo tanto, la importancia que debió estar protegida por Adán. Y aquí viene algo muy importante, que Adán transgredió su función de liderazgo. ¿Por qué? Porque él era la cabeza. El hombre es la cabeza y por ende es el responsable en un hogar. Ya que definitivamente al seguir a Eva, además de demostrar fragilidad en carácter y hacerle caso, él fue el principal responsable de la acción que hizo Eva al ser engañada, ya que en sí Adán desobedeció con conocimiento de causa, porque él ya había sido advertido de lo que vendría si desobedecía el mandato de Dios. Ya que si bien es cierto, Adán no fue engañado, pero sí, él cedió. Y por lo tanto, al final, es el hombre el que tiene la responsabilidad en el hogar. Y por lo tanto, acá se da esto. No se justifica lo injustificable. Tampoco se justifica la actitud de Eva, pero al final el responsable de ello fue Adán, porque él en este caso, él era el hombre, el responsable, la cabeza, pero fue débil. Y hoy en día sucede esto en muchos hogares, tanto cristianos como no cristianos. Entonces, aquí te digo algo. Versículo número 15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mira, aquí este pasaje en sí no se refiere a Eva, sino que a la mujer en general y en el futuro. ¿Por qué decimos esto? El privilegio de la mujer en ser madre, en llevar en su vientre y dar a luz un nuevo ser, es bendición y una responsabilidad ante Dios y la sociedad. El apóstol Pablo nos enseña acá en este escrito que él recibió de parte del Espíritu Santo, que no se estaba refiriendo en sí a Eva, porque el verbo que se traduce en se salvará es futuro y está escrito en plural, el pronombre, y lo cual se refiere a las mujeres después de Eva. Entonces, cuando dice que se salvará, o sea, será preservada o rescatada, ya que definitivamente esto no significa en sí que la mujer se salvará de la condenación si engendrara, o sea, si ella como madre da a luz sus hijos como un requisito. No, ya que la salvación, recordemos, es solamente a través de la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Este versículo nos habla de la fe, del amor de Dios, de santificación. La santificación todos sabemos bíblicamente que significa el apartarse, el consagrarse a Dios, el ser madura espiritualmente, cuando habla con modestia. O sea, al final, el dar a luz y crear hijos piadosos a través del amor, la instrucción de la mujer como madre ejemplar, principalmente si es hija o una sierva de Dios, es un privilegio y regalo de Dios a ellas. Entonces, hoy hemos tocado estos temas. Sabemos que van a haber preguntas, van a haber dudas, pero acá lo hemos abordado de una manera
en la cual definitivamente a la luz de las Sagradas Escrituras lo tenemos que dar a conocer. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de que esta palabra sea de bendición. Sabemos, Señor, que tú creaste al hombre a tu imagen, conforme a tu semejanza, y que creaste también a la mujer. Sabemos de las responsabilidades que conlleva tanto el hombre y la mujer hoy en día. Sabemos que el hombre no puede marginar a la mujer bajo ningún motivo. Tampoco la mujer tiene que sobrepasar esa autoridad, tiene que estar en sumisión, pero siempre en el orden establecido por ti, Señor, en las Sagradas Escrituras. Sabemos, Señor, hoy con todo nuestro corazón, que esta palabra ha llegado a nuestras vidas, que sea escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra fue revelada por ti, para que la aprendamos, la pongamos por obra en nuestras vidas y demos fruto al 100%. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Amén y amén. Ha sido para nosotros un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado en esta oportunidad a través de esta red social y plataforma digital. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia y toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que nuevamente podamos estar reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús. Y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros en el rapto, pues estaremos en el próximo estudio bíblico que tengamos. Hasta pronto.